Y el detalle, por supuesto, de que esto, bueno, esto sí ya denota un poco, ¿no? Esto claramente parece que es una ventana, pero que hace las veces de la parrilla del frente del auto que va directo al radiador. Ahí tiene la toma de aire, los faroles, la verdad que está genial. La puerta de la casa y la puerta del auto. Perfecto. Tiene pinta de pesada, permiso. Permiso. Bueno. Argentina es un país reconocido a nivel mundial por muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Dentro de las buenas se destaca o sorprende la pasión con la que vivimos todo, pero realmente todo. El deporte suele ser uno de esos lugares donde los argentinos canalizamos esa pasión, y uno de los más populares hasta la actualidad es el automovilismo, el cual moviliza a miles de personas por todos los rincones del país. El día de hoy les vengo a contar la historia de un amante del turismo carretera, que decidió plasmar toda esa pasión en una obra tan particular como emocionante para todo aquel que diga amar este deporte. Vamos a conocer la historia de la Casa Auto. Arcadio Adone Ninona fue un pergaminense nacido el 17 de diciembre del año 1911. Como dijimos antes, fue un gran apasionado del automovilismo, pero particularmente del turismo carretera, también conocido como TC. Competencia que no solo tiene el título de ser la más popular de Argentina, sino que también presume ser la más antigua del mundo, que aún se mantiene en actividad. Toda esa pasión, don Arcadio logró transmitírsela a su familia y principalmente a su hijo Héctor Arcadio Ninona, conocido más íntimamente como Quique, el cual tuvo una carrera deportiva que comenzó a sus 14 años disputando alrededor de 30 competencias de moto. Tanto el fomento de don Arcadio como la tenacidad de Quique lograron que a sus 22 años de edad comience su carrera automovilística en el TC, más específicamente en la Vuelta de Río Cuarto el 4 de mayo del año 1958. Recordemos, detalle no menor, que para ese entonces se corrían las históricas cupecitas en circuitos callejeros que muchísimas veces eran de tierra o directamente barro. Hay mucha gente que diferencia esto y lo nombra como el verdadero TC. El joven Quique logró en su debut un 8º puesto, nada mal, y a su vez una mención por asistir a un colega accidentado. Un tipazo. En casi todos esos años, una de las carreras más importantes era el denominado Gran Premio Argentino de Carretera, que en la edición que transcurrió entre el 6 y el 14 de diciembre de ese año, tuvo unos 5.491 kilómetros de recorrido, por supuesto en etapas. En dicha carrera, el joven Ninona iba a lograr un destacadísimo 5º puesto con su Ford azul modelo 38 con el número 45, siendo reconocido como una verdadera revelación entre pilotos como Juan y Oscar Gálvez, Marco Ciani y Ángel Rienzi. Ni hablar de la alegría de la familia Ninona tras este suceso, así como también el gran reconocimiento que esto le iba a generar en todo Pergamino. Por supuesto que su carrera continuó teniendo otros puestos destacados, como cuando salió segundo en el circuito de Villa Carlos Paz en el año 1959 detrás de Juan Gálvez. Pero más allá de los resultados, los circuitos o los autos con los que corrió, para el año 1966 correría su última carrera oficial disputando un total de 63, representando a Pergamino a lo largo y ancho del país. Independientemente del retiro de su hijo, a don Arcadio nunca se le fue la pasión por el TC, porque un hombre puede cambiar de todo. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Y durante mucho tiempo buscó la manera de rendirle un homenaje que englobe lo que significaba para él. Hasta que un día tomó la decisión de hacer una casa auto. Sí, una casa con forma de auto. Pero lo particular era que quería que tenga la forma de la cupecita número 45 que había corrido su hijo y con la que había logrado ese histórico 5º puesto a sus 22 años. ¿Cuál sería su ubicación? Bueno, había decidido hacerlo sobre unos terrenos que había conseguido sobre la ruta 8 en el tramo que se utilizaba cuando se corría la Vuelta de Pergamino, que era conocido como el circuito semipermanente de Pergamino, y de hecho hay una simulación de ese recorrido y muy sutilmente, logré poner pausa ahí, miren, se ve la casa auto a un costado. Si te gusta el TC y tenés una casa al lado de donde se corre, la verdad que es como una especie de palco VIP.
En fin, la idea estaba, pero don Arcadio por ahí necesitaba un arquitecto que logre llevar a cabo esto, ¿no? Por lo que se encomendó en la búsqueda de uno que quisiera hacer esta locura. Al parecer no le fue fácil, le llevó tiempo y tuvo que poner hasta inclusive avisos clasificados en medios importantes, hasta que un día dio con las personas correctas que supieron apreciar su idea. Primero que nada consiguió al arquitecto Horacio González, oriundo de La Plata, que se encargó de diseñar el ensueño que tenía don Arcadio. También, por supuesto, tuvo un maestro mayor de obras que era Héctor Ramos de Pergamino y a Marcelo Pérezón como contratista. Con este último tuvimos la chance de charlar, por lo que le agradecemos mucho, y que nos cuente algunos detalles de la obra. Lo primero era particularmente cómo lo conoció Arcadio y cómo fue la propuesta en sí que recibió para realizar la casa auto. Don Arcadio Ninona, él hacía 22 años que quería hacer la casa auto, no encontraba a nadie, ni arquitectura ni albañiles, nadie encontraba para hacer esa obra. Sí. Todos decían que estaba, equivocado, estaba loco. Yo también lo dije y después cuando me trajo los planos, vi que era verdad, entonces yo también me puse los pitos y esa locura se hizo famosa en la casa auto, o se hizo la casa. Don Arcadio, cuando me conoció él a mí, yo estaba haciendo una obra en un barrio y él compraba casa y todas esas cosas. Y él me dijo, mira pibe, yo tenía 26 años. Entonces él me dice, vos me vas a hacer una casa como un coche. Pero yo creía que me iba a hacer de chapa, que yo no tenía idea. Y ahí sí lo empezamos a conocer. Él me dio una obra también muy rara. Y ahí empezamos a charlar y todas esas cosas y llegó a concretarse la casa auto. La otra que le quería consultar, más o menos el tiempo de construcción, ¿cuánto tardó? Bueno, 4 meses y 17 días, pero trabajaba 18 y 19 horas todos los días, de lunes a lunes, porque yo tenía un contrato en 4 meses. Yo me pasé un poquito, pero don Arcadio no tenía ningún problema. Con la alegría que él tenía, no había ningún problema. Lo último que quería preguntarle era las sensaciones, tanto suya como con todos los que trabajó, al terminar la casa y ya por fin verla finalizada y totalmente habitable, digamos. Fue mucha satisfacción muy linda porque vinieron muchísimas gente de afuera, de Japón, vinieron de Estados Unidos, vinieron de Paraguay, Uruguay, Brasil. Bueno, muchísima gente vinieron a ver la casa auto y todavía la siguen viendo. Muy lindo, una satisfacción muy lindo, muy agradecido con la familia Ninona. Yo sigo siendo muy amigo de ellos. Y bueno, yo la casa esa es como si sería la mía. Porque la quiero tanto y porque es verdad. Uno cuando hace una obra y el único tipo que hizo una obra de esa, que es la única casa auto que hay en el mundo, uno, ¿cómo no la va a querer? ¿Cómo no la va a armar? La inauguración de la casa se iba a dar el 17 de diciembre del año 1981 en el cumpleaños número 70 de don Arcadio. Y como dijo Marcelo, a lo largo de los años la casa tuvo un gran reconocimiento no solo nacional sino que también internacional, siendo visitada por celebridades y diversos medios que ayudaron a su difusión. Aunque el principal reconocimiento, al menos para la familia, ¿no?, o el que hubiese querido don Arcadio, se iba a dar el 29 de julio de 2017, cuando en el marco de las celebraciones de los 80 años del TC, la casa auto que don Arcadio había soñado y logrado iba a ser declarada Monumento Histórico Nacional del Turismo Carretera, eternizando así a la familia Ninona y a Pergamino en la historia grande del automovilismo argentino. Ya creo que tienen un poco de contexto, ¿no?, de la importancia que tuvo y tiene esta casa, así que sin más que decirles, obviamente ya mismo nos vamos a ir para el kilómetro 226 de la ruta 8, nos vamos para la casa auto. Ok, guachines, acabamos de llegar a la ciudad de Pergamino, que tal vez algunos de ustedes conocerán, y lo que se ve por acá atrás, no sé si se llega a notar, es la Ruta Nacional 8, que la verdad pensé que uno vendría directamente y pasa por acá. La realidad es que tuve que desviarme de la autopista 8, no sabía que estaba como esa diferencia, y bueno, llegamos acá. Digo llegamos porque acá está Juli, que vino a acompañarme acá a darme una mano también para filmar un poco. Y lo estamos filmando desde adentro del auto, vamos a decir la verdad, porque intentamos filmar ahí afuera y está imposible con los mosquitos. ¡Uy! Mirá, no. Acá es peor, una cosa se puede creer, boludo. Estamos acá a la espera de que nos abran las puertas del lugar, porque bien o mal ustedes pasan y pueden verlo, como estarán notando, pero bueno, no se puede acceder libremente, sino que bueno,
tuvimos que contactar, lo hizo acá la señorita, para que nos dejen pasar y podamos conocer un poco más la casa auto por dentro. ¿Ansiosa de conocer una casa auto o...? Sí, tendríamos que abrir una sección casas... Tipos de casas. Casas raras en Alexis Parque Pueblo. Claro, sí. Hay una playlist ya con la casa container, la casa vagón, claro. la casa de botellas. Sí. Y bueno, ahora le podemos sumar esta casa. La casa auto. La casa auto y bueno. Ya estuvimos viendo. Estuvimos viendo otro tipo de construcciones de casas que están interesantes. Algunas son como medias para que les pueden ya servir, ya sea por sustentabilidad, como la de container o la de botellas. Y otras por lo particulares, creo yo, como por ejemplo la que vamos a ver ahora en un ratito. Ya hemos ingresado, queremos agradecer acá a Adriana. ¿Qué tal? Bueno, un gusto, querido. Contenta de participar en este video. Sí, contentísima, mirá. Y orgullosa. Estamos luchando con los mosquitos, recién lo acabamos de decir. Bueno, hay una ola de mosquitos en Pergamino tremendo, sí. Creo que como en todo el país. Mirá, ese es un surtidor, era de IPF, antiguo, que iba acompañando a la cafetera 45 claro. Por todo el país, ¿no? En las carreras de turismo carretera. ¿Lo incorporaron con la casa en el momento que se hizo? Sí. Esto antiguo, es muy antiguo, acompañaba las carreras. Es curioso porque ya afuera obviamente uno denota el hecho de que obviamente homenajea al auto, pero también lo curioso es saber cómo se va a ver por dentro la disposición natural de una casa con toda esta forma. Y el que hizo la casa es mi abuelo Arcadio, el papá de Quique, que nos seguía por todo el país al hijo. La idea fue hacer un homenaje, entiendo que fue tiempo después inclusive de que él se haya retirado. Sí, mi tío Quique se retiró muchos años. Esto fue una pasión de él, de mi abuelo, del papá de Quique. Sí, de recordar ese momento. Fue una pasión de él. Y bueno, y acá está la cafetera con que corrió el hijo. Bueno, ya de adentro se puede percibir mucho mejor. Por ahí lo que la estructura de afuera no permite, pero fíjense, ¿no? Obviamente acá está el detalle homenaje del Gran Premio de 1958. Un auto tiene ruedas, bueno, acá le hicieron las ruedas. Y no sé qué rol ocupará dentro de la casa, ahora vamos a averiguar eso. Y el detalle, por supuesto, de que esto sí ya denota un poco, ¿no? Esto claramente me parece que es una ventana, pero que hace las veces de la parrilla del frente del auto que va directo al radiador. Ahí tiene la toma de aire. Allá adelante pareciera que va a haber otras ventanas que hacen lo que sea el parabrisas, los faroles. La verdad que está genial. Disculpe que hable medio así apurado, pero el tema mosquitos está complicado. Pero bueno, queríamos mostrar obviamente por fuera qué es lo particular en sí que uno puede ver, como decíamos recién con Adriana, un auto, ¿no? Pero bueno, esto es una casa también, a lo cual me parece mucho más interesante, por lo menos me genera más curiosidad saber cómo es la disposición en sí de la casa por dentro. Veo que también tiene pileta, todo, o sea... Sí, pileta, parrillero. Y acá teníamos otra plaquita que está muy viejita, que es el día de la inauguración de la casa auto, que fue el 17 del 12 del 81, claro. Que coincide con el cumpleaños de mi abuelo. Entiendo también que la terraza se ha utilizado, creo que lo leí por ahí, que usaron la terraza también como para transmisiones. Transmitía carburando. Claro. Desde la terraza hay un solarium y se ve todo el circuito de Pergamino. Ah, el circuito callejero de Pergamino, claro, se veía. Cuando se hacen los homenajes, se recorre el circuito. Claro. Después lo vamos a ver desde perfecto, arriba. Sí. Y sí, transmitía carburando las carreras. Esto es una pregunta por ahí más de los constructivos. La terraza y todo las columnas, sí. Entonces tuvo desde el momento también que se hizo. Primero se hicieron toda la estructura. Sí. La terraza con este habitáculo que es un parrillero ahora, con ese baño y la pileta. ¿Por qué? Porque la gente, su mayoría vino de La Plata, el arquitecto es de La Plata, por supuesto que el maestro mayor de obra, que fue Marcelo Perezón, uno de los grandes manos de acá de Pergamino, el que estuvo en la construcción y dirigiendo a la gente, junto con un montón de gente que vino afuera para construirla. Porque decía que estaba loco mi abuelo. Sí. ¿Cómo iba a hacer una casa auto? Él se instaló en un hotel de Buenos Aires, se lo puso en el diario Clarín, salió la noticia que necesitaba arquitecto para construir casa auto y aparecieron 50.000 locos como él, que él se quedó con Ramos de La Plata. ¿Lo eligió por algo en particular o por...? Lo eligió porque le debe haber caído bien a él. Claro, es algo era muy más particular. Claro, algo más de piel, digamos. Sintió buena onda con él y se ocuparon los dos y hicieron esto. Bueno, vamos adentro. Que van a ver el tamaño de la puerta. La puerta de la casa es literalmente la puerta del auto. La puerta de la casa es la puerta del auto. Perfecto. Tiene pinta de pesada, permiso. No sé si está trabada o... Sí, se traba con un pie. Ah, tiene un pie. Pensé que no tenía fuerza para mover, no.
Ah, tiene una trabita ahí, mirá lo que es esto. Tremendo. Permiso. Vamos a dejar la cartera, pongo la cartera. Bueno, este es mi abuelo alcalde de Ninona. Vemos también que acá hay como un álbum de fotos puesto en la mesa misma. Esto es la Radio Grande del 2000, en el año 81 cuando se inauguró. Radio Grande 2000 era una revista Sí, como La Gente, una cosa así. Este es mi tío Quique actualmente, el corredor. Quique Ninona. Sí. Acá lo tenés a Quique Ninona con la cafetera 45 corriendo. Acá está la réplica del auto, ¿ven? Ahí está el modelo, Ahí como tenés más o menos la- cómo sería. Siempre corrió así cafeteras de ese estilo, Ford 38. Después hicieron correr carreras en moto, corrió una tía mía también. Y después hicieron todo, hace poco hicieron todo el camino de las cafeteras, Sí. pero actualmente, que le hicieron en este auto, ¿ves? Distintas vueltas, ¿ves? Claro. Este era Guillermo Batalla, que lo acompañó en una carrera, pero esto hace poco tiempo. Y la familia siempre fue muy fierrera, digamos, Sí, ¿no? somos fierreros. Somos fierreros, ¿no? Hasta el día de hoy. Mi tío corrió en Ford en ese momento, pero somos fanáticos de Chevrolet. Ah, mirá. Pero bueno, la casa. ¿Mutaron a Chevrolet o siempre fueron a Chevrolet y bueno, las circunstancias llevó El a corazón de correr? Chevrolet estuvo siempre, Pero bueno. en todos. Pero bueno, corrió con Ford Bien, en esas bien. épocas. Y te hago una pregunta. Sí, mi amor. Obviamente, como me decís, es un monumento histórico del TC, pero digo, hasta el día de hoy, supongo que habrán pasado bastantes personas por lo menos a conocer el lugar, o aunque sea que te hayas enterado, que hayan pasado, aunque sea de ver y ver Bueno. esta locura, ¿no? Como decir. Bueno, ahora te voy a mostrar, aparte de que yo contarte. Pasaron presidentes, pasaron gobernadores, pasaron personalidades. Muchos del turismo carretera, ya sabemos que tenemos un presidente que era fanático, que es fanático del automovilismo. Bueno, ¿ves? Estos son los libros. Ah, ¿como de visita o de...? Estos son los libros de visita que pueden afirmar ustedes también. Ah, perfecto, ¿Ves? perfecto. Ya estamos inaugurando el segundo, ¿ven? Miren, mira, aquí están aquellos que visitan lo que parecía algo imposible, Arcadio Ninona. Habría que buscar, ¿no? Pero. Estaba bueno. buscando particularmente la de Menem. Sí, estaba buscando la de Menem. ¿Vino en gestión o casualmente antes? No estaba en gestión, estaba como gobernador en ese momento. Gobernador, claro. Y pasó primero un auto de carrera con 2 autos atrás y volvieron. Sí, y lo vieron, era claro. la seguridad de él que pidió conocer la casa de auto y bueno, por supuesto abierto a todo el mundo sin banderas Claro, políticas. la consulta también te iba a hacer, porque obviamente es un modelo que de afuera uno ve que es un auto, pero adentro es una casa, como ahora vamos Es a una casa, recorrer. ahora la vamos a ver. ¿Se utilizó como tal, o sea, como casa en sí? Mi abuelo vivió. Bueno, ¿cuánto tiempo? O Y una vez que la- se empezó a popularizar ya después. No, el abuelo vivió, era como siempre como fin de semana. Ah, Mi ya. abuelo tenía su casa en el centro y venía y se quedaba los fines de semana acá. En un tiempo, ya te digo que transmitía desde acá, Claro. como radio aficionado, que acá está la. Claro, los 4 usaba España como Peatonal. base, Sí, digamos. tenía su habitación con todo. Y después ya no, ¿viste? Ya, Claro, sí. está ya más grande su casa. Claro, y después, bueno, quedó hoy día más como un museo en lugar de Claro, visita. y sí, después quedó para la familia, cuando falleció mi abuelo, para los hijos. Claro. Y bueno, y acá estoy yo, la nieta. La nieta siguiendo el legado. Y siempre haciéndome cargo de estas cosas que, viste, cuando me convocan, yo enseguida la muestro en honor de mi abuelo. Claro, recién comentabas, o sea, esto es obviamente un terreno que pertenece a la familia en sí, o Sí, pero lo que voy es. es totalmente si bien, privado. Si bien es un monumento histórico de TC, esto es totalmente privado, privado, lo bancan de la ustedes, el mantenimiento en sí bancamos de todo lo hacen nosotros, ustedes. totalmente. Todo lo que ustedes van a estar viendo, perdón, le hablo a usted que también lo que van a estar viendo ahora, Ahí, lo que están ahí adentro. está organizado y mantenido por la familia, por ustedes. Sí, Perfecto. totalmente. Y Totalmente. consulta, y esto ya lo pregunto, o sea, nosotros nos contactamos obviamente para poder venir y filmarlo, pero en caso de que alguien tenga intenciones, que le guste no solamente el TC, sino todo esto que ha sucedido acá, si tiene intenciones de poder visitar, Pues se la muestro. puede hacer, no hay Siempre me problema. convocan, me mandan mensajitos por las redes sociales. Claro. O me llaman, gente que me conoce. Claro. Y yo vengo y se las muestro. Perfecto, Siempre. perfecto. Hay que Siempre, organizarlo siempre. nada más, pero... Hay que organizarlo y lo vienen y lo conocen. Perfecto, eso está Y bueno. sea del lugar que sea. Y cuando yo estoy en el verano, que por ahí está la pileta y todo, vienen motoqueros, que pasan. capaz justo Siempre ven a alguien y abierta. preguntan. Siempre abierta, siempre abierta. Si no estoy yo, mi hijo, cualquiera de la familia, muestra la casa.
ustedes entran por acá, que sería la puerta, como la puerta literal del auto. Literal. Literal del auto, ingresan. En la carrocería Claro. tenemos el living, Donde sería donde está el motor, dijimos La cocina. y allá. el baño. Vamos primero para allá. Vamos para el baño primero, dale. Como verás, en las ruedas tienen los roperos. Eso era lo que me preguntaba porque veía la forma, obviamente tenía que tener algo que identifique las ruedas, pero qué pasaba del lado adentro de la casa en las ruedas. Claro, y se usa, acá se ve la curvatura, no sé si se nota en la cámara mucho, pero se usa para guardar cosas, ¿no? En este caso de ropero. Bueno, y acá tenemos el baño, Espectacular, La todo verdad. completo. Acá se ve la bajada del La cielo. bajada del baúl. Bueno, acá desde la última vez que lo quisieron robar, que no pudieron romper las rejas. Bueno. Pero bueno, es lo que está pasando. Eso lo que veía era también que la primera toma de aire o la parte de atrás se aprovecha Primera como, mira ahí. como ventana, digamos, ¿no? Claro, la ducha, que bueno, tengo guardada en la escalera de la pileta. Claro. Acá tienen La otra rueda. la otra rueda, La otra rueda se típica guarda de cosas. baño, tipo de guardar cosas. Espectacular, genial, la verdad que Sí. me gusta el tema de aprovechamiento de espacio Sí, un arquitecto genial. y ver cómo de afuera justamente no se percibe cómo va a ser por dentro, eso está bastante bueno. Totalmente. Ah, bueno, acá tenemos Que vamos bajando, ¿no? acá está directamente la parte de motor ya. ¿No? Claro. ¿Cómo se llama eso? Un cigüeñal, un Pistones, son los cigüeñales. Acá está el pistón. Viste que son ceniceros. Volante ahí. Ese era un velador. Ah, lo usaron de... Claro, ves que tiene un cenicero Ah, y ahí va. tiene el velador. Y mirá, y acá tenemos veladores chiquitos, que son los pistones, creo, ¿no? Claro. Yo no soy tan... ¿Ves? Estos eran otros veladores. Lo enchufábamos. Ah, y acá lamparita y eso. Claro, y tenía todo de los autos. Sí, está bueno aprovecha la temática ¿Qué te y parece? partes del motor para eso. Y acá tenemos... Bajamos nuevamente. Primero, antes que eso está el volante, por el supuesto. volante. Claro, los volantes de esa época son Claro. estos. Y después las luces de la galería son todos volantes también. Son los volantes de estas cafeteras. Claro, no podía no tener volante, si es un auto tiene que tener No. volante. Bueno, y acá tenemos la cocina, que está bien, toda completa. En las otras dos ruedas, mueble de cocina. Claro. Y no veía espectacular. ya para la heladera, que ahora la llevamos al parrillero de la heladera. Claro, acá está la otra rueda. Se lo dejó con la forma de una heladera más o menos Chiquita, que se usaba más o menos en esa época también, capaz no tenían freezer Claro. Y después la o cocina freezer toda chiquito. completa está. Tiene los muebles, tiene todo. Qué locura, está buenísimo. No, la verdad que está increíble. Bueno, esto es lo que decíamos hoy Mirá al cómo principio, que sería la parrilla del auto. Claro. Y ahí queda, es genial. O sea, esta es la reja que se puso, bueno, por temas de seguridad, pero la otra ya estaba. Sí, lo que era- estaba. que Tal la cual que le da como la estaba. forma. Claro, al Te auto. vas a aparentar más a una parrilla de auto Claro. la que está afuera. Claro. Y acá hay una habitación, Ah, eso estaba pensando. de subsuelo, que ahora. En algún lado había que dormir, Claro, ¿no? que, Dicen. claro, que ahora se usa de depósito. En este momento es de depósito. Permiso. Vos vas a ver que sí, va tranquilo, mi amor. No quiero filmar las cosas, sino quiero que se vea más o menos el espacio. No, tiene, no importa, son cosas que se guardan, como todo casi que no se Sí, usa. exactamente. En este momento se guarda todo, pero fíjate que ya tiene un ropero, el Claro. subsuelo, tiene ventana al exterior. Ah, también tiene para ahí, que entra luz Tiene ahí ventana al también. exterior. Está buenísimo porque sorprende porque si uno ve el tamaño afuera y dice es grande, uno tiene que pensar cómo lo aprovecha. ¿Cómo, Entonces, claro, cómo esto está aprovechado, ¿no? me decías que este dibujo lo tenían hecho más grande. Este sí lo hizo un arquitecto y era grande sí, era el dibujo pre a los planos. Claro. Bueno, se lo robaron. A Y ese reemplazar otro ahí chiquito lo que que- yo lo hice enmarcar para que quede. ¿Pero esto fue una vez que ya estaba hecho o era más o menos el boceto, la idea de cómo se quería? No, era la idea. Era la idea. Era la idea. Y a partir de eso Que quedó. una vez que en una organización ve que este árbol no está. Claro. Hasta la pileta, perdón. Sí, sí, eso estaba. Porque Hasta eso la sí, pileta, capaz sí. que estaba. Porque lo primero que hizo fue el parrillero con la pileta y el bañito para que la gente que construía, que dormía en carpa acá, podían tener su baño, Claro. su lugar para cocinar. Bien empático ahí con los Por trabajadores acá. supuesto, siempre. Y ahora vamos a subir a donde transmitía carburando, donde se ve todo el circuito. Y la ciudad se ve. Sí, cuidado porque es empinada. Bien. Tiene los años que tiene, ¿no? La bajada va a estar interesante, ¿verdad? La empinada. De acá del Solarium transmitía carburando.
Claro, acá tienes Y una acá, vista. bueno, ahora la ciudad creció, se hicieron galpones. Pero vos imagínate que esto se veía todo. Todo el circuito. Y ahora venimos toda la familia cuando pasa el Dakar. Ah, claro, bueno. Camiones. Como decías, te estábamos viendo en el libro de visita, más allá de las celebridades nacionales Sí. que puedan venir, también viene mucha gente. Mucha gente de De afuera. afuera. Ha venido gente de Japón. Bueno, vinieron periodistas de un programa de Estados Unidos que le dio mucha difusión a la Casa Auto en el exterior. Creo que era de casas fantásticas o increíbles o algo así. Esto ya más personal por ahí, pero vos, digamos, ¿qué te genera eso, no? Y más allá del legado de tu abuelo, de gusto por los fierros o el homenaje inclusive a su hijo, que venga Sí. gente de afuera y le parezca esto tan particular y a la vez tan lindo. Y bueno, para mí mi abuelo fue una persona increíble, yo crecí con él y para mí todo lo que hago lo hago por él. Es que yo sé que desde algún lugar me debe estar viendo. Crecí con él, viví con él hasta que me casé, así que bueno, para mí es un lujo poder mostrarla, es como tener un pedacito de él en mí. Y esto también es así. Ya me hice emocionar, nada. No fue la búsqueda, no fue la búsqueda. Muchas gracias por mostrarnos este lugar, la verdad es increíble. Ha cumplido todas las expectativas, las ha superado. Bueno, Muy aparte lindo. de hermoso conocer gente joven que se interese por esto, por lo histórico, es muy importante. Yo soy docente, soy actriz también, así que bueno. Está bien. Es lindo conocer gente joven que busque esto, ¿no? Las raíces de los lugares, de los pueblos, de las cosas, donde se vea la historia. Es muy lindo, chicos. Bueno, muchísimas Ojalá gracias. mucha gente, muchos chicos se interesen por la historia de los lugares. Muchísimas Pero que gracias. gente joven esté dedicada a tener un canal en las redes sociales que refleje todos estos lugares, como la Casa Auto, sé que en el norte hay una Casa Árbol, y bueno, y así, o el lugar histórico de un pueblo, es muy importante. Muy Me bonito. haces emocionar a mí ahora, para. Ok, guachines, nos volvimos al auto y si habrán notado, las tomas de dron las hicimos desde adentro del auto porque está insoportable estar afuera, tema mosquitos, muy heavy, muy bravo. Pero bueno, espero que lo que hayan visto del lugar les haya copado. Lo que nos contó Adriana, la verdad que estuvo bastante interesante e intenso, no solo por la cantidad de emociones que estábamos ahí riéndonos un poco sobre ese tema, pero también por lo que significa este monumento histórico, tanto para Pergamino como también para el TC. A los que les gusta el turismo carretera, bueno, sabrán entender un poco de lo que estoy hablando. ¿A vos qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te copó? Sí, a mí me gustó un montón, me gusta esto de, bueno, la particularidad de la Casa Auto y el saber por qué lo llevó a la persona que se le ocurrió a hacerlo. Díganos ustedes si les gusta esta temática. Claro, y lo incorporamos ya como una sección, ¿viste? Por ahí no es tan como los otros videos que tienen una historia fuerte antes. Claro, Esto sí tienen historia, Sí, tienen su pero historia, pero se va desarrollando por ahí con otra dinámica, es más entrevista, que nos vayan mostrando y contando más el lugar. Pero si les copa este estilo de video, también bueno, vamos a ir reforzando, buscando nuevos lugares un poco de este estilo. Sin más, guachines, nos vemos la próxima. Chao, chao.